El Señor les bendiga, espero se encuentren bien. Comparto con ustedes la segunda clase relacionada con sanidad divina. Veamos. En esto tenemos que pensar en qué son las bases bíblicas para creer en relación a lo que comentábamos en la clase anterior. Lo primero que hay que entender es Dios dijo, yo soy tu sanador. Y esa es una frase que se ha repetido durante toda la historia bíblica del creer en Dios como tal. Pero esta frase es específica también y surgen preguntas. ¿Este ministerio de sanidad sería permanente o sería solo a Israel como nación o también hacia otras naciones? Y encontramos la respuesta también en la Biblia. Dios nunca dejará de hacer algunas cosas porque son parte de lo que Él es. Es Dios, es permanente, es eterno. Leemos en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Dios dice, yo soy tu sanador, Él lo está diciendo al pueblo que cree en Él como su Dios, ese Dios perfecto y permanente. Él se revela de esta forma en la Escritura para todo aquel que cree en Él. Esto entonces no solo está en el Antiguo Testamento, sino que reafirma con este texto en el Nuevo Testamento que Él sigue siendo el mismo. Él es el Padre de las luces. Ese término está usado en base o en relación a todos los astros. Y Él es mayor que todo ello, mayor que la creación misma. Por lo tanto, en Él no hay sombra de variación alguna. En Él no hay mudanza, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, vamos a creer y debemos creer en que esto de Dios es permanente. Él sana, Él tiene poder para sanar. Y es lo que nosotros compartimos también. Hay algunos textos en el Antiguo Testamento que nos recuerdan esto. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitaré toda enfermedad de en medio de ti. También en el libro de Éxodo. Y quitará de ti Jehová toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, nos las pondrá sobre ti. Deuteronomio 7:15. Hay algo que el pueblo sí debía hacer, y es creer. Creer que Dios cumple esto, creer que Dios entrega bendición, creer que Dios es permanente en esta obra que Él hace, que es sanidad. Como dije antes, no es que estemos en contra de la ciencia médica, mucho ayuda, pero no nos podemos olvidar de quién es Dios. Y Él dice, yo soy tu sanador. Entonces Él permanece y nuestra confianza debe estar puesta en Él, siempre. Y Él puede quitar toda enfermedad. Muchas son las aflicciones del justo, en todo sentido, en todo ámbito, pero de todas ellas lo librará Jehová, no solo de angustias físicas, enfermedades como tal, también emocionales. Y es ahí donde esas aflicciones inquietan a veces mucho más que lo físico. Pero también Dios sana tu alma, sana tu mente, sana tus recuerdos. Él sana tu físico también. De todas ellas lo librará Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando aquí el texto dice el que sana todas tus dolencias, es tan permanente como el que perdona todas tus iniquidades. Dios sana nuestro físico, sana nuestra alma, nuestro ser íntegro es mirado por Dios. Y espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo.
Entonces, todo nuestro ser es mirado por Dios. Él se interesa por todo nuestro ser. ¿Qué debemos hacer nosotros? No olvidarnos de los beneficios que trae esta fe en Dios, que es un regalo de Él también. Él sana tus iniquidades, perdona tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Entonces, ¿a quién vamos a ir? ¿En quién vamos a orar? Y tenemos este registro de Abraham. Entonces oró Abraham a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer. Este es el primer registro de sanidad en respuesta a una oración. Por algo Abraham es conocido como el padre de la fe. Si él oró y Dios trajo sanidad en respuesta a esa oración, nos queda como un registro, un testimonio de poder decir, sí, vamos a orar y Dios traerá respuesta. Dios va a sanar también. Puede hacerlo hoy. Puede hacerlo en tu vida y en la de aquellos que están necesitando. Hay algunos ejemplos en este diagrama también que son muy conocidos dentro del Antiguo Testamento. María es sanada de su lepra. Sí, tuvo que estar 7 días aparte, pero regresa con el testimonio de que Dios había sanado. El pueblo es sanado de su plaga en 2 de Samuel. El hijo de una viuda es resucitado, no solo sanado, resucitado en Primera de Reyes. El hijo de la mujer sunamita también es resucitado. Ejemplo de profetas, varones de Dios, que oraban y Dios respondía esa oración. Hombres que se sabían creyentes en Dios y sabían depositar su confianza en el obrar de Dios y el poder de Dios. Naamán también es otro ejemplo muy conocido y es sanado de su lepra. En 2 de Reyes capítulo 5 versículos 1 al 15. Lo interesante con la sanidad de Naamán es que Eliseo le dice, ve y lávate 7 veces y serás limpio. En este milagro, enteramente la gloria es para Dios. El profeta no estaba presente cuando se produjo la sanidad. Él solo dio la indicación entregada por Dios. Y Naamán se lavó, se zambulló 7 veces y fue sanado. La vida de Ezequías es extendida 15 años. Cuando él pensaba que iba a morir, ora, se arrepiente y Dios dice, bueno, en respuesta a esa oración tan sincera también serán dados 15 años más, porque hay un milagro de Dios allí, increíble. Job es sanado de su enfermedad. El paciente Job es sanado de su enfermedad después de algunos meses de estar enfermo, en que todo fue malo para él, en que perdió casi todo, incluso su salud quebrantada, y es restaurado. Todos estos ejemplos muestran que Dios cumple su palabra, que Dios es un Dios sanador. Así que, de nuevo, a seguir creyendo en lo que Dios puede hacer en la iglesia. Bases en el Nuevo Testamento. Jesús fue la expresión de la voluntad del Padre. En su vida y ministerio, Él fue la palabra, hablando la voluntad de Dios. Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El ministerio de Jesús, hablamos mucho de eso en relación a la redención, pero también debemos reconocer que el propósito de Jesús es glorificar al Padre. Y cuando Él dice algo como esto, hace esta clase de declaraciones, sino la voluntad del que me envió,
es para glorificar a Dios. Cuando vemos a Jesús sanando, vemos al Padre en acción, porque el Padre, dijo Jesús, que mora en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, Jesús glorifica al Padre. Cuando nosotros oramos por alguna persona, ministramos oración, y alguna persona es sanada, no nos corresponde a nosotros glorificarnos, sino que el poder es de Dios, la gloria es para Dios, Él debe ser exaltado en todo esto, porque su misericordia son las buenas obras de Dios. Es como decía el salmo anterior que leíamos: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Son beneficios que Dios da para su pueblo, a través de la intercesión, del clamor, la oración. Y es algo que debe permanecer dentro del pueblo de Dios. No podemos olvidarnos de clamar a Dios, de pedir a Dios que Él haga las obras. Oremos por milagros y esperemos la respuesta de Dios para su pueblo. Ocasiones en que sanó a muchos. Vamos a leer alguno de estos textos. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque en él había respuesta, en él había la sanidad que ellos buscaban. Y hay expresiones que se repiten en estos textos: toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Sanó a todos los enfermos. En este sentido, todo aquel que cree va a encontrar respuesta de parte de Dios. En algunos casos tal vez no tan pronto como quisiéramos, pero eso no quiere decir que dejamos de creer, que dejamos de esperar, que perdemos esperanza. Al contrario, permanecemos creyendo en la obra de Dios y esperamos lo mejor y oramos con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice la Escritura, es semejante como a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por lo tanto, debemos pedir con fe, debemos creer que Él hace las obras aún hoy. Sanidades que se registran en 3 evangelios: un leproso, la suegra de Pedro, un hombre con una legión de demonios, un hombre paralítico, la mujer con flujo de sangre, la hija de Jairo, que es resucitada, un hombre con la mano seca, un muchacho endemoniado, y el ciego Bartimeo. En uno de los evangelios, Mateo específico, habla de 2 ciegos, siendo el mismo relato. Hay un pasaje en Marcos 6:13, dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La unción con aceite no es exclusiva del libro de Santiago cuando habla de llamar a los ancianos y unjan con aceite. Es una práctica que venía del tiempo de Jesús años antes, en que los discípulos también la practicaban y ungían con aceite. Esto no es nuevo y que aparezca solo en el libro de Santiago, no, es del ministerio de Jesús. Y es algo que se debe replicar aún en la iglesia. Debemos ungir con aceite cuando alguien lo requiere. Cuando aparece esta necesidad, poder ungir, hacerlo con aceite y esperar de Dios la respuesta ahí. A muchos enfermos y los sanaban. Son las señales que siguen a los que creen. Y los que creen no deben tener duda de esto.
Dios es un Dios sanador. Los milagros se realizan, los milagros permanecen. Y este Dios, el cual nosotros creemos, es un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él permanece fiel, con todo su poder y toda su gloria. Pero nuestro ejercicio es creer, creer en lo que Él hace y en lo que hará. Y es ahí una prueba de nuestra fe también, el seguir creyendo. Sanidades en el libro de Hechos. El hombre paralítico, a través de Pedro, en Hechos 3. En este pasaje es famoso porque encontraron al paralítico y Pedro Juan en el versículo 4, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es lo que tenemos, es lo que nos hace diferentes a los no creyentes. No es que alguno no pueda ser prosperado económicamente, gloria a Dios por eso, sí, así es, pero lo que nos hace diferentes, santos, distintos, es lo que tenemos dentro, en nuestra fe, en nuestra creencia que en el nombre de Jesús se realizan milagros, nuestra creencia de que Dios es poderoso, nuestra creencia es de que Él permanece fiel. Y Pedro sabía eso, tenía él la experiencia. Más adelante, muchos sanados, también por Pedro, prodigios y milagros realizados por Esteban, el avivamiento en Samaria con Felipe, que es el único llamado evangelista en el Nuevo Testamento. Eneas es sanado de parálisis, Tabita es resucitada, y muchos daban buen testimonio de esta mujer por las obras que ella hacía, la fe que tenía, y es resucitada. Un hombre cojo en Listra por Pablo. Pablo mismo es levantado en base a la oración que se realiza por él. Quiero leerles ese pasaje porque es llamativo también. No es Pablo el que está orando, sino otros que oran por Pablo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Son ellos los que obran por él. El texto no lo dice explícitamente, pero al pensar que estaba tan mal herido, los otros que lo habían apedreado pensaron que ya estaba muerto, pero ellos se reunieron alrededor, estuvieron ahí con Pablo, oraron por él, y él es levantado nuevamente. Un demonio expulsado por Pablo, milagros especiales. Eutico es resucitado, y Pablo también es sanado en la isla de Malta después de ser mordido. Ahora, todos estos milagros permanecen, en el sentido de que Dios es el que hace las obras. Dios es un Dios de poder. No podemos nosotros perder de vista que Él sigue siendo el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Ser nuestro creador, nuestro formador, el que nos hizo y nos conoce plenamente. Por lo tanto, ¿a quién más podemos ir? ¿A quién más podemos recurrir sino a aquel que es el dador de la vida? Dejando de lado la base bíblica, también tenemos testimonio histórico de la iglesia que nos ayuda a entender que la obra de Dios es permanente, como leíamos al principio de la presentación. Eso sería un tema solo para los israelitas, sería algo permanente el que Dios diga yo soy tu sanador. Bueno, es permanente. Justino Mártir, del año 165 aprox.
Dice, están sanando por medio del ministerio de los hermanos, los enfermos, los que venían a la iglesia, los que se acercaban a la congregación y decían creer en Jesús, eran sanados por medio del ministerio de los hermanos, en base a la oración, el clamor de algunos. Teodoro de Mopsuestia, a través de los cristianos, muchos paganos son sanados, por lo tanto, abundantes son los milagros en nuestro medio, la obra de Dios que se extiende aún más allá de los creyentes. Está obrando Dios milagros, y estamos hablando ahora no del tiempo bíblico, sino del siglo V. Dios hace milagros. Históricamente, Dios ha hecho milagros. Juan Wesley, predicador de Inglaterra, mencionando uno de los eventos, un acontecimiento. Juan Wesley en este sentido era muy metódico y él escribía todo. Dice Judith Williams, quien sufría de gran dolor, tanto de cuerpo como de mente, después de oración, su cuerpo fue fortalecido, tanto así que se levantó al día siguiente y se fue de viaje. Un día totalmente enferma, en cama, necesitando de oración, y al día siguiente, después de la oración, tan restablecida que va de viaje. Y eso llama la atención, y estamos hablando del siglo XVIII. También del mismo siglo, el conde Zinzendorf, quien es dirigente de la iglesia morava. Creer contra esperanza es la raíz del don de milagros. Y debo este testimonio a nuestra iglesia, que los poderes apostólicos son manifestados allí. Tenemos pruebas innegables de ello, en la sanidad de enfermedades en sí incurables. Vuelvo a repetir, no estamos hablando del tiempo bíblico, sino siglos más tarde. Y ahora, ¿cuál es nuestro testimonio? Él decía, creer contra esperanza es la raíz del don de milagros. Ejercitar la fe. No sé si usted haya escuchado esa frase, ejercitar la fe. Pero debemos ejercitarla en la oración, en el ruego, en el clamor, en el pedir a Dios obras maravillosas y esperar, porque Dios puede hacer esas obras. Entonces, ¿cuál es el testimonio de la iglesia hoy? Dios sigue obrando milagros y tenemos que nosotros escribir también esos testimonios luego y decir Dios sí sanó en respuesta a una oración. ¿Por qué? Porque eso muestra gratitud y también fortalece la fe de aquellos que están esperando una respuesta, de aquellos que esperan en Dios un milagro, una sanidad. Y podemos seguir orando, podemos seguir esperando y seguir creyendo en que Dios hace las obras. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Sigamos creyendo en Dios que hace las obras. El Señor les bendiga.